Más allá de las multitudinarias operaciones militares que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, también existieron otras que solo involucraron a un pequeño grupo de hombres motivados y entrenados para realizar las más peligrosas hazañas y proezas. Pero incluso, estas pequeñas unidades debían contar con el beneplácito de las altas jerarquías de la maquinaria de guerra para la ejecución de sus planes y acciones. En una sola ocasión durante el transcurso de la guerra, un solo individuo ejecutó una operación que pudo haber significado un punto de inflexión en el conflicto armado. Pero, ¿de quién hablamos? ¿Y qué ocurrió cuando este misterioso hombre decidió por su cuenta y riesgo atravesar las líneas enemigas para llevar una propuesta de paz de la Alemania nazi al mismísimo Winston Churchill? Ese hombre fue Rudolf Hess, un hombre que lo había sido todo en el partido nazi y el Tercer Reich, y que llevó a cabo uno de los episodios más misteriosos y desconcertantes de la Segunda Guerra Mundial. Entre el verano y octubre de 1940, la Luftwaffe había bombardeado ciudades y bases aéreas británicas para obligar a Inglaterra a rendirse, en lo que se conocería como Batalla de Inglaterra, un viaje en solitario sobre territorio enemigo a bordo de un Messerschmitt. Con los emblemas nazis parecía suicida, pero Hess, al que la guerra con el Reino Unido disgustaba profundamente, tenía un plan. Valiéndose de la intermediación del duque de Hamilton, intentaría negociar la paz con el gobierno británico. Ese 10 de mayo, Hess se encontraba ya muy lejos de sus pasadas glorias. Su fulgurante carrera había caído en picado. Su gran cercanía inicial a Hitler, de quien había sido partidario incondicional, amigo, consejero y secretario, había comenzado en 1920. Después de la subida al poder en 1933, el líder lo recompensó nombrándolo su sucesor y número 2 del partido. Pero, tras el inicio de la guerra, algo había cambiado, y la estrella de Hess se había apagado. Ya no contaba con la influencia de antaño, y Hitler, que según algunos empezaba a verlo mentalmente inestable, lo había sustituido como sucesor por el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring. Además, el secretario de Hess, Martin Bormann, le había dado la espalda para convertirse en el secretario personal del Führer y, en consecuencia, en uno de los hombres más poderosos de Alemania. Después de una revisión final de los informes meteorológicos para Alemania y el Mar del Norte, Hess despegó a las 17:45 horas en su Messerschmitt Bf 110, especialmente preparado desde el campo de aviación de Augsburgo-Haunstetten. Era el último de varios intentos de partir en su misión. Los esfuerzos anteriores fueron suspendidos debido a problemas mecánicos o mal clima. Usando un traje de vuelo de cuero con el rango de capitán, llevaba consigo un suministro de dinero y artículos de tocador, una linterna, una cámara, mapas, gráficos y una colección de 28 medicamentos diferentes, así como tabletas de dextrosa para prevenir la fatiga y una variedad de remedios homeopáticos. Después de 3 horas de vuelo sobre el Mar del Norte, Hess se aproximó a la costa de Northumberland y a la cadena de estaciones de radar que vigilaban la llegada de aviones enemigos. A las 22:08, la estación de Otterkopsmoos detectó que el Messerschmitt entraba en el espacio aéreo británico, un dato que pronto confirmaron otras estaciones. 2 Spitfires de la Real Fuerza Aérea, RAF, que ya estaban en aire, fueron enviados para intentar una intercepción, pero no pudieron encontrar al intruso. El Royal Observer Corps, ROC, sin embargo, sí pudo trazar la trayectoria del vuelo punto por punto desde el mismo momento en que pasó sobre la costa inglesa hasta cuando, a las 22:30, llegó a la frontera con Escocia. Hess había planeado el vuelo con gran detalle desde el despacho de su casa de Múnich y tenía la imagen mental de Dungavel House, su destino final, grabada en la memoria, pero se había hecho ya de noche, casi sin combustible, rastreado por puestos adicionales del ROC y perseguido por los Spitfires de la RAF. Hess ascendió a 1800 metros y saltó del avión en paracaídas a las 23:06. Se lastimó el pie al eyectarse de la cabina o al tocar el suelo. El avión se estrelló a las 23:09, a unos 19 kilómetros al oeste de Dungavel House. El primero en toparse con aquel misterioso extranjero fue un granjero de la zona, David McLean. McLean salió corriendo de su casa justo cuando el piloto tocaba tierra y empezaba a ser arrastrado por el paracaídas. Llegó hasta Hess y le ayudó a incorporarse, al tiempo que le preguntaba si era alemán. Sí, soy el capitán Alfred Horn.
Traigo un importante mensaje para el duque de Hamilton. Le respondió en inglés. Se había hecho daño en un pie, y Maclean le ayudó a entrar en su casa, donde su madre le ofreció una taza de té que el desconocido rechazó educadamente. Maclean contactó a la unidad local de la Home Guard, que escoltó al prisionero a su cuartel general en Busby. Después fue llevado a la estación de policía en Giffnock, llegando pasada la medianoche. Fue registrado y sus posesiones confiscadas. Solicitó reiteradamente reunirse con el duque de Hamilton durante su interrogatorio. Después de este, fue llevado bajo custodia al cuartel Maryhill, Glasgow. Para entonces, algunos de sus captores sospechaban su verdadera identidad, aunque continuó insistiendo en que se llamaba Horn. A las 10 de la mañana del día siguiente, el duque de Hamilton se enteró con enorme sorpresa de que había un piloto germano que tenía gran urgencia por hablar con él. El alemán se presentó al duque como Rudolf Hess y le explicó que viajaba en misión de paz con el objetivo de poner fin a la guerra entre Alemania y el Reino Unido. Después de la reunión, Hamilton examinó los restos del Messerschmitt y regresó a Turnhouse, donde contactó con Winston Churchill, con el que se reuniría en Londres al día siguiente junto a algunos miembros del gabinete de guerra. Churchill envió a Hamilton con el experto en asuntos exteriores Yvonne Kirkpatrick, que había conocido a Hess anteriormente, para identificar al prisionero que había sido trasladado al castillo de Buchanan por la noche. Hess había preparado extensas notas para usar en la reunión, en la que habló detalladamente sobre los planes de expansión de Hitler y la necesidad de que el Reino Unido permitiese que los nazis tuvieran rienda suelta en Europa, a cambio de conservar sus posesiones en el extranjero. Pese a las sucesivas reuniones entre Hess, Hamilton y Kirkpatrick, los británicos no parecían dispuestos a tomarse muy en serio a Hess, al que en ese momento ya consideraban un tipo bastante excéntrico y peculiar. El día posterior a su partida, el asistente de Hess, Karl-Heinz Pinch, entregaba una carta dirigida a Hitler que detallaba sus intenciones de abrir negociaciones de paz con los británicos. Después de leerla, Hitler soltó un alboroto que se escuchó en todo el Berghof y mandó detener a algunos miembros del círculo íntimo de Hess, temeroso de que un putsch, un golpe de Estado, se hubiera puesto en marcha. Hitler temía que sus aliados, Italia y Japón, percibieran el acto de su protegido como un intento de abrir secretamente negociaciones de paz con los británicos. Se puso en contacto con Mussolini específicamente para asegurarle lo contrario. Por esta razón, ordenó que la prensa alemana caracterizara a Hess como un loco que tomó la decisión de volar a Escocia por su cuenta, sin su conocimiento o autorización. Los informes posteriores de periódicos alemanes describieron a Hess como engañado y trastornado, resaltando que su salud mental se había visto afectada por lesiones sufridas durante la Primera Guerra Mundial. Algunos miembros del régimen, como Göring y Goebbels, creían que esto solo empeoraba las cosas, porque si realmente tenía una enfermedad mental, nunca debió haber tenido una posición importante en el gobierno o el partido. Hitler lo despojó de todos sus cargos y rangos, y en secreto ordenó que le dispararan a matar si alguna vez regresaba. Abolió el cargo de lugarteniente del Führer, asignando sus antiguos deberes a Bormann, con el título de jefe de la Cancillería del NSDAP. Entretanto, Hitler inició la Sonderaktion Hess, una oleada de cientos de arrestos de astrólogos, curanderos y ocultistas que tuvo lugar alrededor del 9 de junio. Esta campaña era parte de un esfuerzo de propaganda de Goebbels y otros para denigrar a Hess y hacer chivos expiatorios de practicantes del ocultismo, ya que el propio Hess era ocultista. Mientras esto ocurría, Hess permaneció en Inglaterra como prisionero de guerra hasta el final de esta en 1945. Aunque Churchill ordenó que se le tratara bien, Hess intentó en varias ocasiones quitarse la vida durante su cautiverio. Los psiquiatras Henry Dix y John Rawlings Rees, que trataron al prisionero durante este periodo, notaron que aunque no estaba loco, era mentalmente inestable, con tendencias a la hipocondría y la paranoia. Hess declaraba que era envenenado y se le impedía dormir. Insistía en cambiar su cena con la de uno de sus guardias e intentó que enviaran muestras de la comida para analizarla. También alegaba que sufría de amnesia. Tras la rendición incondicional de Alemania, el 8 de mayo de 1945, recibió la orden de comparecer ante el Tribunal Militar Internacional y fue transportado a Nuremberg el 10 de octubre del mismo año.
Hess fue declarado culpable en 2 cargos: crímenes contra la paz, planificación y preparación de una guerra de agresión, y conspiración con otros líderes alemanes para cometer crímenes. Fue condenado a cadena perpetua, siendo el único jerarca nazi en cumplir dicha condena íntegra, hasta el día de su muerte el 17 de agosto de 1987 en la prisión de Spandau, Berlín.